creo que es muy importante para nuestra vida, para nuestra nueva vida en Cristo, ¿sí? Que a veces es un tema que no se toca mucho, que es como un tabú, y a donde están esos tabú o esos temas que no entra luz, hay oscuridad, y donde hay oscuridad, el enemigo hace lo que quiere, ¿o no? Eso a veces lo representamos como, bueno, acá no hay, pero por lo menos en Argentina a veces hay cucarachas en las casas, ¿no? Y cuando se apaga la luz, salen, pero cuando vos encendés la luz, huyen, ¿o no? Y así es el enemigo, ¿no? Trabaja en la oscuridad, pero cuando alumbramos el lugar, tiene que huir. El enemigo tiene que huir. Entonces, quería hablarles en esta mañana acerca de la mayordomía, de ser buenos administradores de lo que Dios nos da, de lo que Dios pone en nuestras manos, ¿sí? De hecho, a veces estos conceptos están como peleados, ¿no? Porque está muy insertado en creencias de que si soy espiritual, tengo que ser pobre. De hecho, hay religiones que practican el voto de pobreza, ¿o no? ¿Escucharon alguna vez? Si yo tengo bienes, eso me corrompe. Si yo tengo dinero o tengo propiedades, eso me corrompe y me aleja de lo espiritual. Hay muchas religiones que creen eso. Entonces hace un voto de pobreza. Y se cree que cuando más pobre sos más espiritual y más cerca de Dios estás. Y la realidad que es una mentira del diablo. Porque si vemos en la palabra, Dios ha bendecido económicamente a sus siervos. Los ha prosperado, ¿sí? Esto no es el evangelio de la prosperidad, ¿sí? No tengan miedo, no se asusten. Pero sí que el evangelio te prospera. ¿Por qué? Porque cambia tu manera de pensar. Cuando venimos a Cristo, nuestra mentalidad cambia. Y algo de eso estuvimos hablando el miércoles, que en el discipulado Milton nos compartió con muchísima gracia, ¿no? Habló del arrepentimiento y todo tiene que ver con esto, ¿no? De poder renovarnos en el Señor, de poder renovarnos, hacernos esas nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Y esta es un área que debe ser renovada. ¿Por qué? Porque hay muchísimas estadísticas que muestran que la mayoría de la gente está tapada de deudas. ¿Por qué? Por el consumismo que hay en el mundo. ¿O no? ¿Me siguen ahí? ¿Están despiertos? ¿Por qué? Porque necesito tener lo nuevo, necesito tener lo último, si no, no soy feliz. Si no, no encajo en la sociedad, porque no, esta ropa que tengo es vieja, no es de marca. Entonces yo tengo que estar al nivel de mi entorno, ¿no? Es como también se dice, ¿no? Las clases sociales. Yo quiero escalar en mi clase social, quiero superarme, ¿no? Y son cosas buenas, pero si no es correcta la motivación, va a terminar mal, ¿no? Porque es bueno querer superarse en la vida, es necesario crecer, porque es malo que yo trabaje y sea buen administrador y le dé las cosas que necesiten mis hijos. No, es bueno, pero ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me mueve, no? Entonces, es que el Señor cambie nuestra manera de pensar con respecto al dinero y a la administración, ¿sí? Y muchas cosas están, tomamos malas decisiones por cosas internas que no hemos sanado o por pensamientos o estructuras que hemos tenido de nuestra familia, ¿sí? Por ejemplo, tristemente, mi padre siempre sacaba fiado y nunca pagaba, pero era su costumbre. ¿Y quién iba a poner la cara? Yo iba a poner la cara. Y me moría de vergüenza. ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? ¿No? Entonces yo opté por lo otro, ¿no? Yo no quiero pedir fiado, quiero
pagar, no quiero deber, porque, o sea, eso me avergonzó, me marcó de chico, ¿no? Pero a veces podemos decir, bueno, si mi papá lo hacía, es el ejemplo y está bien, ¿no? Entonces podemos continuar de esa manera, viviendo mal y siendo un mal ejemplo, ¿sí? Entonces, mirá, para que veas la importancia de esto, de la administración, ¿sí? La Biblia menciona 2350 veces el dinero o las riquezas, las posesiones. Enseña muchísimo acerca de los bienes. La palabra nos enseña muchísimo, porque es importante que tengamos, que entendamos que el dinero, que los bienes, solamente son una herramienta, no es el fin. ¿O no? ¿Trabajamos para qué? Ahora para ganar dinero, que es un billete, pero con ese dinero compro y suplo mis necesidades, ¿no? Compro lo que necesito, ¿sí? Es para sostenerme, es para sustentarme. Pero muchas personas creen que van a ser felices, por ejemplo, con ese mito de llego al $1.000.000 y voy a ser feliz, voy a tener la vida resuelta. Y vemos muchas personas que tienen más de $1.000.000 y están vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen propósito en su vida. Entonces, nosotros tenemos propósito, no tenemos $1.000.000, pero tenemos el propósito de Dios y Dios nos va a bendecir a medida que nosotros aprendamos a administrar lo que tenemos, ¿sí? Dios nunca nos va a pedir algo que no tenemos, ¿sí? Dios nos va a pedir lo que tenemos, que le entreguemos lo que tenemos nosotros. ¿Amén? ¿Me siguen? Dios nos pide lo que nosotros tenemos. Nunca nos va a pedir algo que no tenemos. Ahora, quiero compartir, en referencia a esto, una historia que está en el segundo libro de Reyes, 4:4. Es cortito, del 1 al 7 voy a leer. Es la historia de una viuda. No es la viuda del aceite y la harina, es otra. Pero es una historia muy interesante. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de profetas suplicó a Eliseo, que era el profeta que Dios estaba usando ahí, la autoridad de Dios. Suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. ¿Cómo era? Era fiel al Señor. Y ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. El hombre quería cobrarse su deuda. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti?, pregunta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué le pidió? ¿Algo que no tenía? No, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada en casa. Bueno, ahí estamos complicados. Respondió ella, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra a la casa con tus hijos, cierra la puerta y echa el aceite en todas las vasijas. A medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos. ¿Qué hizo? Se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más. Y él respondió, ya no hay. Y en ese momento se acabó el aceite. Y la mujer
fue y se lo contó al hombre de Dios, o sea, Eliseo, quien ordenó: ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Sí? Es una historia poderosa, ¿no? Es un milagro extraordinario, es una multiplicación, como hizo Jesús con los panes y los peces, ¿no? Y algo que no entra en nuestra mente, de decir, por ejemplo, yo tener esta botella y comenzar a llenar con esta botella baldes y baldes y baldes hasta que se acabaron los baldes, ¿sí? Y eso también nos da un concepto, nos da un punto para desarrollar. Ahora, el tema de las deudas no solamente afecta a las personas que no conocen a Cristo, sino que este era un servidor de Dios, era un profeta. Un profeta es una persona que es sensible a la voz de Dios y puede hablar a otros lo que Dios le está diciendo, ¿sí? Eso es ser un profeta, escuchar la voz de Dios con claridad y poder hablar el mensaje de Dios, ¿sí? Era una persona espiritual, ¿sí o no? Sí, era una persona que servía, sí, lo era, pero era una persona que no era buena administrando el dinero, porque estaba endeudada. Y encima se murió. Se murió y dejó su familia con una deuda. Y el acreedor quería cobrarse. Y se quería llevar a sus 2 hijitos para tomarlos como esclavos. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos también lo heredamos a nuestros hijos, ¿sí? Nuestra manera de vivir la heredamos a nuestros hijos. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿con qué? ¿Con el consejo solamente? No, con nuestros actos, con nuestro ejemplo, ¿no? Yo siempre cuento esa parte, ¿no? Que a mí me decía, no mientas. Y venía el cobrador y me decía, decirle que no estoy, me decía mi papá. ¿Y qué voy a hacer? Mentía igual que él. Entonces, pero, ¿qué pasa? Él me decía que no, pero él sí lo hacía. Entonces, a veces, no está ese dicho, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Y no se enseña de esa manera, se enseña dando el ejemplo. Y lamentablemente digo lamentablemente porque hay que esforzarse, lleva un esfuerzo, pero ese esfuerzo es premiado, es honrado por Dios, porque bendice nuestras vidas y nuestras generaciones. Si yo me esfuerzo por dar lo mejor, mis hijos van a ver ese esfuerzo y van a hacer lo mismo. Van a buscar honrar a Dios. Van a tomar buenas decisiones, ¿no? En cuanto también a la integridad, ¿no? Si ante cualquier presión voy a mentir o voy a hacer cosas indebidas por la presión de la sociedad, ¿no? Entonces esto también nos aplica que seamos ejemplo de integridad para nuestra familia, para nuestros hijos. Ahora este hombre tenía una deuda, ¿sí? A veces hay situaciones que no son decisión nuestra o que entramos a una situación no a causa de nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, si de un momento a otro te despiden del trabajo sin motivos, ¿no? Soy un buen empleado, cumplo con todo lo que debo cumplir, pero la empresa dice, bueno, hay que reducir personal y elegimos así a dedo, te tenés que ir, ¿no? Entonces es algo que escapa a mi realidad. O si viene un robo, ¿no? Me roban, me estafan en algo. Entonces es algo que yo no manejo, que llega a mi vida. O una enfermedad, ¿no? Que llega a mi vida y yo no puedo manejar. Algo que venga de repente, ¿no? Digamos. Entonces ahí actúa la fe. Voy a buscar del Señor y creo que Dios va a responder y clamamos a Dios por un milagro
y puede que Dios lo haga. Puede que Dios lo haga. ¿Sí? Pero hay situaciones que sí son consecuencia de nuestros actos, ¿no? Porque podríamos, si no, hacer como este hombre, gastar más de lo que tenemos y después decir, bueno, Dios, ayúdame a hacer un milagro y que se me borre la deuda en el banco. ¿O no? Y eso es evangelio de la prosperidad. Es decir, yo oro y Dios hace milagros extraordinarios. Y hay milagros así, porque yo soy testigo de eso. Tengo un hermano en Argentina que compró una camioneta, tenía deuda de patente, fue a pagarla y le dijeron, no tenés nada. Y él dijo, bueno, dame un comprobante. Y le dieron su comprobante y la camioneta tenía. ¿Cómo fue? No lo sé, pero él pidió su comprobante y la camioneta tenía deuda anteriormente, pero cuando la fue a pagar no estaba, desapareció. Fue un error del sistema, no lo sabemos, pero ese hermano necesitaba eso, pero no fue por, como decimos, por una decisión de él que estaba esa deuda, ¿no? Entonces Dios responde, lo vemos, pero no podemos hacer de una situación una doctrina. No podemos de un milagro hacer una doctrina y que Dios siempre tenga que moverse así. De hecho, por ejemplo, ¿cuántas veces Dios abrió el Mar Rojo? Una vez. Es un momento que Dios prepara específico. Y no podemos ir a pararnos delante del mar o de los ríos y orar que Dios lo abra. No, Dios quiso glorificarse en ese momento y tenemos que entender lo que es así, ¿o no? Entonces, hay situaciones que llegamos, hay tormentas en nuestra vida que son consecuencia de nuestras decisiones, ¿me explico? Y este hombre estaba endeudado por sus decisiones. Este hombre no tenía una buena administración, ¿sí? Y por gracia de Dios, Dios hace un milagro proveyéndole para pagar la deuda, ¿sí? Le dice que primero le pide, ¿qué es lo que tenés? Y eso es lo que Dios nos pide, lo que tenemos en nuestras manos, nuestra vida, la gracia, el talento que tenemos. Cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Pero no es, Señor, dame inteligencia, por ejemplo, que acá el idioma es complicado. No, dame la revelación y ya está. Quiero hablar polaco en una semana. Amén. Pero tengo que ponerme a estudiar, ¿o no? Si no me pongo a estudiar, claro, porque eso también lo vemos en la palabra, que cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, hablaban lenguas que no conocían, ¿sí?, a otras personas. En esa reunión había personas de diferentes países y los que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas. No solamente en lenguas espirituales o angelicales, sino en idiomas diferentes que ellos no conocían. Y a veces Dios te da gracia, te da favor en eso, en entender un idioma. ¿Sí? Pero lleva esfuerzo. No es solamente, bueno, Señor, dame y ya está. Por la fe lo tomo, por la fe lo arrebato, por la fe lo declaro y va a pasar. Lamento decirte que no funciona así, sino que debemos trabajar. Sí vamos a contar con el favor y la bendición de Dios, que Dios nos abre puertas, Dios nos abre camino cuando buscamos hacer su voluntad y cuando somos buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Pero Dios primero nos pide, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés? Dámelo. A Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que tenés en las manos? La vara. Dámela. Y Dios se la devolvió. Pero cuando Moisés se la entregó, reconoció la autoridad de Dios. Y Dios se la devolvió a esa vara con poder, con autoridad, y por eso después hizo las señales y los milagros que hizo. Pero no estaba el poder en la vara. El poder era de Dios que estaba sobre la vida de Moisés, ¿o no? Entonces, no es amuleto, ¿no? No es que tenemos
amuleto y Dios va a hacer solamente si tocas la botella mágica. No, es el poder de Dios sobre nosotros, ¿sí? Que nos guía y que nos bendice. Ahora, si le entregamos nuestra vida a Jesús, Él la va a tomar, la va a bendecir y la va a multiplicar, como lo hizo con los panes y los peces. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su vida? Amén. Todos queremos. Todos queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Ahora, tremendo el milagro, ¿no? La manda a pedir vasijas, ¿sí? Ella reúne las vasijas prestadas de los vecinos y le dice que se encierre con sus hijos, ¿sí? Que se encierre con sus hijos. Y comenzó a pasar, a vertir desde esa pequeña vasija que ella tenía un poquito de aceite y llenó todas hasta que todas quedaron llenas, ¿no? De esto podemos sacar que el aceite, ¿qué simboliza la palabra? La unción de Dios. ¿Y qué es la unción de Dios? Es la presencia de Dios, ¿sí? Porque se usa esto de la unción como con las ovejas, que era para una protección de los insectos, de que las moscas nos pusieran huevos en la cabeza de la oveja. ¿Y cómo se ungía? No se le tiraba así, sino que se frotaba. Y eso es la unción. Tener el perfume de Jesús. Tener el amor de Jesús. Cuando yo tengo contacto con Él, es la unción, es su aceite que viene de mi vida. Y eso es lo que nos va transformando, que nos cuida a nosotros, pero que también es de bendición a quienes nos rodean. Ahora, pero Él le aclaró, enciérrense y hagan esto de vertir el aceite en las vasijas. Quiere decir que tenemos que buscar a Dios personalmente cada uno. No solamente como iglesia, sino que cada uno buscar a Dios. Amén. Apartado para ser llenos de su aceite. Y esto es ser llenos de su espíritu, que es el que nos transforma. Amén. Ahora, también esto nos marca que ¿cuántas vasijas se llenaron? Todas. Y dice que cuando se acabaron las vasijas, ahí se acabó el aceite. Es decir, que Dios derramó su aceite ¿hasta dónde? Hasta donde estaba la capacidad, ¿sí? Hasta donde había capacidad. Y también de esto nos habla la palabra, ¿no? Que ya lo hemos leído, la parábola de los talentos, que Dios da a cada uno según su capacidad. Entonces, si vos querés recibir más de Dios, ¿qué tenés que hacer? Aumentar tu capacidad. Entonces, es nuestra tarea desarrollarnos y crecer. Y Dios nos va a dar su bendición. Cuando nosotros nos preparemos y conozcamos más a Dios, Él va a derramar más de su aceite, más de su presencia, más de su espíritu sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora, reciben este milagro. El aceite llena todas las vasijas. ¿Sí? Entonces el profeta le dice, ve y vende el aceite. Dios le dio un negocio. De un momento a otro se convirtió en una empresaria la mujer. Y pudo pagar su deuda y le quedó para vivir a ella con sus hijos. Eso es una bendición de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es real? Pero a lo que voy yo es que no solamente tenemos que descansar en eso, decir, como Dios multiplicó el aceite cuando había poquito, también que lo haga en mi casa, ¿no? También que me haga aparecer dinero en la cuenta, ¿no? O en los bolsillos. Y no va a pasar. Sino que Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. ¿Sí? Que Dios nos da planes, Dios nos da estrategia para poder soportar los momentos difíciles. Si pensamos en alguien que fue administrador, inmediatamente nos acordamos de quién.
¿De quién nos acordamos en la Biblia? De José, claro. Porque Dios le dio la estrategia de guardar en la temporada de abundancia, que eran 7 años de vacas gordas, y después venían 7 años de vacas flacas. Entonces, que fue una escasez y una sequía en el mundo entero. Y solamente en Egipto había comida. ¿Por qué? Porque había recibido la instrucción de Dios. Guardar la quinta parte, el 20%. En ese tiempo de abundancia, ellos guardaban esa quinta parte, el 20%, para estar preparados para ese momento cuando no haya. Y es Dios quien nos habla. Cuando nosotros nos conectamos con Él, Él pone ese sentir. Tal vez no sientas una voz audible. Guarda dinero. Tal vez no. Pero Dios te va a poner el sentir. Y nosotros somos testimonio de eso. El año pasado estábamos ahorrando para cambiar nuestro auto. Y por un error de la oficina, que íbamos y preguntamos, ¿se nos va a vencer la carta? Tranquilo, no se hagan problemas, tranquilo. Después lo llamamos. ¿Qué pasó? Se venció la carta. 4 meses sin trabajar. 4 meses sin trabajar. Y Dios nos ha sostenido, también hermanos nos han bendecido. Pero, ¿cómo nos agarró esa temporada de escasez? Con ahorros. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, teníamos un objetivo y cuando estábamos ahí que queríamos cambiar, decíamos, no nos cerraba. Y Dios nos ponía esa inquietud de decir, no, vamos a esperar un poquito más. Y ese dinero fue el que nos sostuvo en ese tiempo de no trabajar. ¿Sí? Y Dios habla. Dios habla en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar, ¿no? Nuestra cultura, como se dice, nos quema la plata en la mano, ¿no? Tenemos que salir a gastar. Y no, Dios nos da dominio propio a través de su espíritu y nos da sabiduría. Y que le falta, Dios dice, pídamela y se la voy a dar en abundancia a la sabiduría. Pero pedirla con fe, sin dudar. Señor, yo quiero ser sabio, ser buen administrador de lo que vos ponés en mis manos. Y Dios lo va a hacer. ¿Amén? Amén. Ahora, otro milagro que damos testimonio. En ese momento, cuando fuimos a ver nuestros documentos, teníamos 1000 personas, 1000 documentos delante de los nuestros. Toda la familia con la carta Povetu vencida. Y vienen las inseguridades, las personas que dicen, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿No? Somos familia de 5. y hay que pagar el alquiler y los servicios, ¿no? Pero nosotros confiamos en Dios, que Él nos iba a sostener. Fuimos eficientes, nos preparamos, Dios habló a nuestro corazón y nos preparó para tener un ahorro para ese tiempo. Fuimos sensibles a lo que Dios quería hacer. Pero en ese momento nos decían como que todavía 5 o 6 meses más significaba esos 1000 documentos delante nuestro. O sea que íbamos a llegar a 10 meses sin trabajar. Y ahí ya nos empezamos a agarrar calor, ¿viste? Y orando, confiando, creyéndole al Señor, llegó el turno, pudimos volver a trabajar al 4.º mes, nos ordenamos todo y por gracia de Dios, al 5.º mes de haber renovado el documento de la carta, ya nos entregaron. Mira, tengo acá ya mi documento actualizado. Y fue Dios teniendo 1000 documentos. Y tengo compañeros que hace 1 año y medio están esperando. Que somos de la misma tanga que hicimos los documentos. Y fue Dios.
estábamos últimos, pero Dios nos puso primero. ¿Cómo lo hizo? No sé, porque nosotros orábamos y decíamos, Señor, move los papeles, que no sé, que entre un viento por la ventana, hace algo, por favor. Y Dios lo hizo. Pero fue Dios. Fue Dios obrando. ¿Sí? Y eso era algo de lo que nosotros no teníamos, digamos, manera de controlarlo, de acelerarlo, ¿no? Era algo que dependemos de la oficina del gobierno, ¿no? Pero lo que sí nosotros podíamos controlar era guardar para nuestro sustento. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos buenos administradores de lo que pone en nuestras manos. ¿Sí? Y para eso debemos analizarnos también, ¿no? Porque Jesús da el ejemplo que una persona cuando va a edificar una casa, ¿qué tiene que hacer primero? Sentarse y calcular. ¿Por qué? Porque si no se queda en la base. Si no calcula, su casa va a quedar a mitad y dice, va a ser para vergüenza, va a ser para burla. Porque no va a terminar lo que comenzó. Y es por eso que nosotros damos testimonio de esto, que es de mucha bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Mi esposa es buena ahí llevando la contabilidad y yo soy bueno gastando. A mí me gusta hacer las compras, pero me gusta buscar precios, me gusta buscar las ofertas. Entonces hacemos un equipo ahí. Pero eso es importante que lo hagamos. Porque pequeñas cositas son las que van sumando en la economía que a veces no nos damos cuenta y se nos está yendo el dinero. Se nos va el dinero en cosas pequeñas y si no tomamos ese tiempo de sentarnos y ver cuánto gastamos en cada cosa, ¿sí? Primero empezamos, ¿no? Porque llegamos al país y a ordenar la economía, todo nuevo, no es fácil al principio. Primero empezamos, bueno, contando a ver dónde se fue la plata, ¿no? Había un pastor que decía, hacían la autopsia de dónde se fue el dinero, ¿no? No era un presupuesto, era a ver dónde fue. Y bueno, primero empezamos así, haciendo la autopsia. Y después empezamos con el tiempo a poder organizar y decir, mira, esto gastamos en alimento, en vivienda, ¿no? Y a ordenarnos cada vez y después decir, llega un momento de decir, bueno, puedo guardar tanto, ¿no? Entonces, esa es la bendición de Dios, que nos da sabiduría para administrar lo que pone en nuestras manos. ¿Sí? Y esto es muy importante porque si te pones a ver estadísticas, los matrimonios y las familias que se destruyen por problemas económicos, son abismales los números. ¿Por qué? Porque no hay una buena administración. Y también nos lleva a pensar por qué gastamos en lo que gastamos o no. ¿Por qué quiero la última zapatilla, la de marca, la más cara? ¿Por qué la quiero? Para que me vean, ¿no? Y a veces eso es porque yo de chico pasé necesidad y entonces ahora que tengo la oportunidad, quiero que me vean que soy importante, que valgo. Y eso es una mentira, porque no valemos por lo que tenemos. Valemos por lo que somos, por lo que hizo Cristo. O sea, Cristo entregó su vida. Celebramos la semana pasada su muerte y su resurrección. Entregó su vida por nosotros. Nadie de nosotros, por lo menos yo hablo por mí, no moriría por alguien que no vale, ¿o no? No morirías por alguien o por algo, por una causa que no vale, no moriría. Porque no tiene sentido. Y si Jesús entregó su vida, es porque vio valor en tu vida. ¿Sí? Y no es solamente para que accedamos a la salvación, ¿sí? Sino que también Dios nos quiere bendecir en esta tierra. Y que seamos de testimonio, que seamos luz en este mundo. Que podamos vivir de una manera diferente, con el favor de Dios también en nuestras finanzas, en la economía. ¿Sí? Porque Dios dice que no vamos a tener necesidad de pedir prestado. ¿Sí?
Pero si cada vez que me dan un crédito voy, bueno, meto tarjeta, agarro todo y después ¿cómo lo pago? ¿No? Ahí decimos, bueno, ahora tengo que tener fe, que Dios me va a proveer. No, antes hay que hacer las cuentas. Y eso trae gloria a Dios, porque yo puedo ser generoso cuando estoy ordenado. En cambio, cuando ya me gasté todo, lo que todavía no gané, porque eso es lo que hace las deudas, ¿no? La palabra nos dice que nos volvemos esclavos de nuestros acreedores. Y literalmente es así, porque si nos ponemos a profundizar un poquito, nosotros trabajamos por dinero, ¿o no? Pero ¿qué estamos entregando a cambio? Tiempo de nuestra vida que no va a volver. Entonces el dinero que vos estás gastando es vida, es tu vida. Por eso es que debemos ser buenos administradores. O sea, yo quiero que mi vida valga, mi esfuerzo valga, que rinda, ¿o no? Y claro, porque estoy gastando horas de trabajo, horas de mi vida, y quiero sacar el mayor provecho de eso. ¿Sí? Y Dios nos va a dar esa capacidad de administrar con gracia, con favor. ¿Sí? No es decir, bueno, ahora no gasto más nada y me cierro. No, porque eso es avaricia. Y la avaricia, el amor al dinero, ¿sí? También lo dice Jesús, es la raíz de todos los males. Amar el dinero, amar la riqueza, las posesiones. O sea, todo lo que tenemos es de Dios. Y Él nos da, nos bendice, nos da el favor, la bendición de poder administrarlo. ¿Sí? Nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los prestó para que los cuidemos. O sea, porque los bienes que tengas no te los vas a llevar a la vida eterna, ¿o sí? No. Por más que te entierren con auto, con casa y todo, no lo vas a disfrutar. No lo vas a disfrutar. Entonces, esto es pasajero. Y Dios nos da la gracia, la bendición de poder disfrutarlo. Pero tenemos que entender que no termina ahí, sino que Dios nos bendice para bendecir. Y es muy importante que seamos buenos administradores, que miremos en qué estamos gastando, si no hay orden en nuestra casa, y que podamos poco a poco ir ordenándonos. Y eso va a glorificar a Dios, porque eso nos da tranquilidad. Cuando tenés un ahorro, ¿no estás más tranquilo? Y sí, porque decís, bueno, si se rompe la heladera, bueno, voy y la compro, ya está. ¿O no? Pero si no tengo nada, por eso también es que nos tocó ese momento de pasar 4 meses sin trabajar y estábamos tranquilos. ¿Por qué? Porque muchas personas que ganan lo mismo que nosotros están ahí llegando a fin de mes, pero no porque el dinero no rinda, no alcance aquí, sino porque es una mala administración, porque eso es nuestra cultura, ¿no? Es nuestra cultura, de decir, tengo que gastar todo y bueno, estoy esperando que llegue el cobro ya para salir a gastar de vuelta. Y eso es lo que Dios tiene que renovar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? De poder estar tranquilo ahí, que no queme la plata en las manos. Decir, Señor, yo quiero administrarlo bien. Quiero que esto que vos estás poniendo en mis manos sea de mucha bendición, que vos lo multipliques, que me enseñes, que me muestres, que me des estrategia, así como se la dio a José, que guardara en ese tiempo de abundancia el 20%, para cuando después vengan tiempos difíciles poder enfrentar esa situación. Y eso prosperó a Egipto, porque le vendió comida al resto del mundo. Se llenaron de oro, hubo una bendición tremenda. Entonces, cuando nosotros somos buenos administradores, Dios también nos bendice de esa manera. Dios nos prospera. Es por eso que no predicamos el Evangelio de la prosperidad, pero sí que el Evangelio te prospera. Porque renueva tu manera de pensar, ordena tus prioridades para que seamos excelentes. Y
La palabra nos dice que van a conocer, el mundo va a conocer que somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque llevamos mucho fruto. Y en el área económica también es un fruto. ¿Por qué? Porque no paso necesidad. Mis hijos están bien, no pasan necesidad. ¿O cómo vas a ir a predicarle de un Dios de orden a las personas y vos no tenés comida en tu casa? ¿O no? Sería ridículo. Estaríamos, avergonzando a Dios. Porque ¿cómo yo voy a hablar de Dios, de lo que Él hace y yo no tengo necesidad? Si Dios es mi proveedor. Pero Dios nos provee. El tema es que nosotros seamos buenos administradores. ¿Sí? En este caso la mujer tuvo una bendición sobrenatural. Fue una bendición económica que vino de golpe. Bueno, y así fue también con Pedro cuando estaban pescando, ¿o no? Le dijo Jesús, echa la red, la echó, en tu nombre lo hago, no pescamos nada, lo intenté un montón de veces, no funcionó, pero Jesús me dijo que lo haga, que lo intente una vez más, lo hizo, fue obediente a Dios y fue una pesca milagrosa. Ahora, esos peces, ¿en qué se tradujeron? ¿A qué pasaron? ¿Qué pasó a ser? Dinero, porque ellos lo vendían. Esa era su empresa. Esa era su empresa. Dios nos bendice, pero no podemos solamente estar esperando, Señor, manda un milagro económico, sino que el mayor milagro para nuestra vida es renovar nuestra manera de pensar y ser buenos administradores. Así que pidámosle en esta mañana al Señor que renueve nuestra manera de pensar, que nos amiguemos de la finanza, nos amiguemos con los números, ¿sí? Porque a veces si te preguntan, ¿y cuánto gastás? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto gastás en comida? ¿Cuánto gastás en ropa? Y más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta entrar ahí. Y a veces es un poco aburrido, pero es lo mejor que podemos hacer. Eso da gloria a Dios. Y Dios es Dios de orden. Y vemos en la palabra que detalla muchas veces los números. Por ejemplo, cuando fue la alimentación con los panes y los peces, dice que fueron dos alimentaciones. Una fueron 4.000 y en otra 5.000. Pero contando hombres, las cabezas de familia, ¿no? Y podemos promediar que en una alimentación eran 15.000 personas y en la otra 20.000. Es algo extraordinario. Pero la Biblia deja registro porque es importante. Entonces tenemos que tomar esto, de que no es malo llevar una contabilidad, porque eso va a dar gloria a Dios. Amén. Amén. Va a ser de bendición para nuestros hijos y para nuestro entorno. Cuando la gente te vea prosperar, va a decir, yo también quiero eso. Y no es porque ahora hago 20 horas por día. No es eso. Porque podés trabajar duro y muchas horas y te vas a perder tu vida dentro del trabajo. Algunas personas me decían, quiero trabajar más, quiero ganar más. ¿Para qué querés más plata? Si igual no te alcanza. Claro. En cambio, la bendición de Dios es que seamos buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Y de hecho, la palabra nos dice en Eclesiastés que es don de Dios, es regalo de Dios, disfrutar del trabajo de nuestras manos. Es el regalo de Dios. Disfrutar de lo que tenemos hoy. ¿Sí? Tal vez sea poquito, mucho, casi nada, pero cuando yo disfruto eso, cuando yo agradezco a Dios por eso, y nosotros somos testimonio de eso con nuestras hijas, teniendo zapatillas que les apretaban, que no les quedaban, trabajando a la madrugada, con una máquina amasadora que hacía ruido y pobre, nuestras hijas no dormían, a las 4 de la mañana nosotros estábamos trabajando, y decíamos, gracias Señor, porque la casa donde vivíamos era esto, todo, la habitación, cocina, todo.
fue un momento de escasez, pero dijimos, Señor, gracias. Y esas eran nuestras oraciones. Gracias por lo que hoy tenemos, pero sabemos que nos vas a llevar a más, que nos vas a bendecir. Pero no solamente esperando que venga la bendición del cielo, sino trabajando, forzándonos, pero buscando el equilibrio de esfuerzo y de administración. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos sobrios, que seamos equilibrados. ¿Amén? Amén. Y eso va a dar gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque